Tuve ganas de querer compartir sobre, primero, el proceso de dejar mi carrera de publicidad y ponerme a estudiar artes escénicas. Al principio yo no encontraba como un sentido de esto, del por qué, pero sí sentía un llamado muy fuerte. Y después estos procesos de empezar a tener un mentor o mentores, definitivamente son cosas que van más allá de lo que uno puede decidir. Son como esos impulsos que de verdad el alma te pide y no son forzosos, no son como que te cueste, sino que de verdad te guía y sí tiene un sentido el porqué. Y bueno, inicialmente yo cuando empecé todo este tema espiritual y a despertar, yo pasé por muchos episodios que quiero compartir de cómo lo iba llevando. Y iniciando yo pasé por una infancia un poco fuerte. Había violencia intrafamiliar, había mucho bullying, no había el lenguaje del amor. Entonces digamos que esa personalidad se fue creando y se fue forjando a raíz de lo que percibía e iba interpretando a su manera con las herramientas que tenía. Hoy en día pues ya lo miro desde otro punto de vista y conociendo la raíz pude trabajarla, pero no siempre fue así de fácil. Yo tenía una personalidad que a mí no me gustaba, que digamos que aborrecía y digamos que era mi propia enemiga, me odiaba, tenía mucho rechazo, pero hoy entiendo que tanto rechazo era porque yo misma me rechazaba a mí misma y todo esto me tenía que demostrar el amor propio que tenía que aprender a tener conmigo. Entonces, entrar a las artes escénicas fue como un detonante de este camino espiritual, porque leía muchas cosas, leía mucho a Joy Dispenza, empecé a leer Deja de ser tú como para empezar a reprogramar. Acá había mucha PNL, digamos que sí estaba funcionando, pero me quedaba muy corta en algunos conocimientos o de cómo llevarlos a la práctica en el día a día. Cuando estás leyendo y en tu casa te sientes lo máximo y dices, sí, yo puedo hacer esto, pero en tu trabajo o con las personas que están en tu entorno no es igual. No te lo hacen tan fácil, te despiertan tu sombra, reaccionas, después estás culpándote del por qué reaccionaste. Entonces todo esto lleva como ese caos. Y ahí me quedaba muy corta poderlo entender, así que entro a las artes escénicas y allí empieza mucho el ego a sentirse muy retumbado porque ¿qué pasa? Las artes escénicas es un medio donde el artista se expone en su imaginación, con su cuerpo y todo lo expresa. Y digamos que, no sé, voy a dar un ejemplo de que si tú tal vez vas a una entrevista, acá en este caso pueden ser los castings, y te dicen, te estamos llamando, muchas gracias, tal vez es porque estás muy calificado o no, o te falta un poco de experiencia o X cosa. Para el artista esto genera rechazo directo, porque es como, porque no eres alta, porque no tienes los ojos, o porque tu pelo es así, o porque tu estatura, o porque estás gorda, o porque estás delgado, porque entran muchos, ¿sí? Si uno como artista, como sí, actor y digamos artista también, modelos, presentadora, lo que sea, si no está blindado mentalmente y no sabe controlar todo esto, se puede desbordar y se puede ir por un mal camino. Entonces, claro, a mí de nueva, de primerazo me pasó que entonces entraba acá a este nuevo entorno y empezando era una chica muy insegura, tenía poco amor propio y todo lo tapaba como con orgullo, con personalidad fuerte, con carácter, pero por dentro todo me dolía al triple porque siempre tenía una sensibilidad para todo enorme. Entonces todo me duele el triple, todo lo veo y lo percibo como de manera triple, no sé. Entonces acá llega este punto donde todo empieza a doler y empieza a haber como mucho caos interno de es que soy fea, es que no me eligen. Aparte te encuentras con personas que también están en su camino, que demuestran lo mejor de sí mismos, que tal vez están un poco más
encaminados o han tenido experiencia previa en algunas cosas, y a mí me pasaba. Acá encontraba chicas muy lindas, con experiencia como modelos, con experiencia ya actoral, que tenían físicos más armónicos, y esto empieza a haber mucha comparación. Y claro, que a ti no te elijan, que seas la que aíslan, que no seas el centro de atención, que esto destapa un ego, o sea, se proyecta uno mucho con esta herida. Y acá empieza a haber creo que mi primer semestre fue un poco de incorporarme, explorar, pero ya mi segundo semestre de actuación creo que fue uno de los más fuertes, porque no sé por qué, pero me dio muy duro, tanto de que yo decía, ¿será que sí estoy bien? ¿Será que sí estoy mal? ¿Estoy en el lugar correcto? Pensaba si salirme, si no, porque también te encuentras con otras personas que también tienen su ego y su ego proyectado de que van por todo, y son personalidades diferentes que pues hoy en día las veo y las entiendo desde otro punto. Para mí estudiar el mecanismo del ego, de todos sus posicionamientos, puntos de apoyo, entender muchas cosas de esto, me dio una claridad muy grande. Y acá más adelante, bueno, ahí empieza a haber un proceso de evolución, pero al principio mis primeros tercer semestre fue muy doloroso, fue luchar contra ese ego de que se sentía rechazada, de que no era el centro de atención, pero siempre estaba mirando afuera, estaba mirando el trabajo del otro, y llegó un punto en que empecé a buscar temas más profundos, como estos del ego, de comportamientos. Empiezo a estudiar, a leer otros temas ya como metafísicos, donde empiezo a entender cómo lo que tú piensas se va proyectando. Y acá lo empiezo a incorporar en todos los aspectos de mi vida, y uno era ese amor que me faltaba a mí misma. Entonces empiezo a ensimismarme en mi proceso, a observar mi día a día, mis cambios, y acá es donde digo que el arte fue un gran apoyo para yo poder pasar estos obstáculos, porque si no hubiera tenido el arte de la mano, tal vez no hubiera tenido esa presencia que desarrollamos como artistas, como actores, de desarrollar la presencia escénica, de desarrollar el que sabes cómo está tu cuerpo, si tu corazón está acelerado, tu diafragma, tu respiración, estás aquí, estás presente de que algo sonó acá, el que dijo la línea, lo que dijeron al fondo, que alguien va a entrar, las marcas. O sea, esto te desarrolla mucha presencia, y esto fue muy clave a la hora de empezar a desarrollar estos procesos. Como por ejemplo, empezaba a observar qué era lo que me detonaba la ira, el sentirme rechazada, o quién era el que más me generaba esas sensaciones, o si alguien me generaba como fastidio. Como que empecé a ser más imparcial en ya no era tan ya empecé a frenar la reactividad, aunque sí pasaba, aunque sí reaccionaba todavía a los episodios totalmente, porque era una reprogramación que hasta ahora empezaba yo a tener medianamente luces y conciencia de lo que estaba pasando, de entender cómo funcionaba mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, por qué reaccionaba, cómo reaccionaba. O sea, ahí levemente estaba apareciendo todo esto, y me tomé el tiempo de empezar a apropiarme de esto y de observarlo día a día, y empezar a interrumpir la reacción, porque a través de leer esta PNL de la programación neuronal y neuroplasticidad, cómo coger los hábitos. Entonces yo empezaba como ok, estoy observando que cuando esta persona se comporta así, a mí me da tal cosa. Entonces anotaba el por qué, de dónde, para qué veo, qué se me proyecta. Entonces era muy consciente de todo lo que pasaba en mi día a día. Podía que estuviera en clase y no pudiera notarlo, pero para mí era muy valioso cada vez que yo encontraba algo, y ya no reaccionaba, sino solo me quedaba observando lo que me pasaba, o las sensaciones. Si quería contestar, como que trataba de morderme la lengua, no por fuerza de voluntad, sino porque
quería romper patrones, sino quería probar qué se sentía, y me ponía a observar de dónde, el por qué, y ahí empecé a entender muchas cosas que venían de raíz de mi infancia y que nosotros vamos replicando. Generalmente cuando se crea una emoción desde la infancia, ejemplo, si no tuviste amor, pues para ti la idea del rechazo viene desde eso, desde que puede que tu papá, tu mamá, tus hermanos no te quisieran, se burlaran, y cuando vuelve a ver esa misma sensación o emoción en otros escenarios, digamos que tú no lo puedes diferenciar si es por amigo o no. Esa emoción que se creó en algún punto ya está como creada, y cuando vuelve a salir a la luz está creada con ese recuerdo de infancia, y solo se proyecta a través de que la vuelvas a sentir, pero se siente igual. Es como, sí, no sé si me voy a explicar, pero si la herida del rechazo se creó desde la infancia, pues cuando la vuelvas a sentir porque alguien te rechaza, no tienes la capacidad de decir, es que es no, la herida es como que se proyecta muy así volátil, las emociones son muy volátiles, y por eso es que cuando empezamos a observarlas y a hacernos observadores de esto y no reaccionarlo, entonces de esta manera empezamos a trabajar sobre esto. Y así empezó con mucho tema de mi proceso, y wow, empecé a trabajar mucho también lo que era el amor propio, de sentirme bien, porque yo de niña, digamos que por el bullying, por tantas cosas que viví, no me podía expresar como quería, entonces mi feminidad la reprimí mucho, no era una mujer femenina, no era una mujer como que tuviera movimientos delicados, no me sentía muy cómoda con ciertas actitudes de mujer, sabiendo que soy mujer y soy hetero, o sea, normal, me gustan los hombres, tengo mi hijo, tengo pareja o normal, pero sí había algo dentro de mí que se sentía muy incómoda. Si, ejemplo, le tocaba pasar con un vestido y sentirse muy tranquila y muy femenina, ay no, o sea, para mí eso era el acabose. De hecho, voy a poner un fragmentico acá de una clase donde nos tocó trabajar con la profesora Elena, que es una tesa. Con ella estábamos viendo casting, creo que se llama la clase, era de casting, o era posar en cámara, no me acuerdo, bueno, y era que nos tocaba con una pareja. La mujer tenía que salir y hacer una escena sensual, y tenía que quitarse la camisa, bueno, digamos que cada pareja exponía hasta donde se sintiera cómodos, ¿no? Y ya éramos como, nosotros ahorita somos el curso más avanzado de teatro de la academia, entonces, bueno, digamos que ya teníamos dominio de cámara, dominio de un poco más de escenario, como un poco más presencia a la hora de hacer estas actividades, pero cuando yo salí, wow, no, para mí era como temblaba, sentía el vértigo acá en toda el estómago, yo caminaba, pero caminaba muy incómoda, y ahí claramente yo salí con un dolor de cabeza increíble, pero atroz, que no podía casi ni abrir los ojos del dolor de cabeza, y era la parte izquierda más que nada. Y después dije, claro, la parte izquierda es la parte femenina. Me tocó trabajar mucho lo femenino en esta clase, femenino porque me tocaba caminar, sentirme tranquila, no quería verme para los chicos, sino quería para los de la clase y la profesora, sino quería era sentirme de verdad ligera con lo que hacía, con lo que yo estaba haciendo, sí, como poderme apropiar de esa situación y poderla traspasar tranquilamente, sin ser tan forzoso, pero pues lamentablemente no era. Ahí me di cuenta, de hecho la profesora a mí me dijo, tienes que trabajar un poco más lo femenino, los papeles femeninos, y los papeles femeninos me costaban, lo empecé a trabajar, y digamos que hasta el sol de hoy digo, bueno, me cuesta un poco, pero ya no en ese nivel. Ahorita estoy como en un tema muy mínimo, pero porque, exacto, me tocaba trabajar todo esto, y decía, pero ¿por qué me cuesta? ¿Pero por qué? Y ahí entra un estudio de uno como actor, cuando pone su cuerpo, su voz, sus gestos, la energía, todo esto entra del por qué te cuesta. Claro, influye mucho en tu experiencia, porque cuando uno está creando un personaje, pues se basa en la línea del pensamiento, que es como la historia de vida del protagonista, del personaje. En mi vida no tenía referencias de lo femenino, de esa ligereza, de esa
aceptación de que era una niña, no tuve como, ay, no. Entonces, claro, para mí partir de eso a crear un personaje femenino costaba mucho. Entonces empecé a trabajar mucho eso a través de del baile, de la danza, de empezar a entender, a encontrar el centro, de bailar frente al espejo, pero con esa sensación de encontrar movimientos, con objetivos claros de encontrar lo femenino. Y bueno, trabajé bastante. Esto también ayudó mucho a mi mentalidad a trabajar, se iba dejando precedente, que la reprogramación también va mucho de eso, de empezar a hacer algo cotidiano y diario. Amor, no, porque tú estás desnudo, por favor. Gael se bañó, entonces está ahí tapadito, está durmiendo, entonces se quedó dormido después del baño. Pero no, espera que ya voy a acabar. Entonces, claramente trabajar esto, empecé a dejar un precedente de sentirme femenina, empecé a, como cuando un actor tiene que interpretar el personaje, ¿no? Te ganas un papel te tocó hacer de doctora. Claro, tú cuando recibes ese papel, tú dices, bueno, ahora dejo de ser esta persona, o sea, metafóricamente, no sé cómo decirlo, no tan literal, pero sí, sigue siendo tú, pero tienes que dedicarle una gran parte a construir a esa doctora. Entonces, toda tu atención va a empezar a ir hacia qué puede hacer una doctora, cuáles son sus horarios, cómo se viste, qué tipo de gafas usa. Entonces empiezas a ver perfiles de diferentes doctoras, entonces pediatra, es ginecóloga, es cardióloga, ¿sí me entiendes? Porque todo influye y eso es empezar a crear esa línea de pensamiento. Al yo empezarlo a hacer, empecé a trabajar así como, bueno, vamos a crear esta mujer en brota femenina, de cómo se vestiría Paola súper femenina. Entonces empecé, bueno, me gustaría tener un vestido de tal color, me gustaría tener tacones de este estilo, me gustaría llevar el pelo de este estilo. Cuando entre a un lugar, me gustaría entrar de esta manera, caminar de esta manera. Y todo eso se tiene que empezar a trabajar. Y esto es realmente la construcción del personaje. Y acá es donde empiezo a construir y me hago esta pregunta de ¿por qué si construyo personajes para obras de teatro o para algún producto audiovisual, no puedo construir el personaje de mi vida, el que yo amo y disfruto y el que crea la vida de sus sueños? Y acá se me mete esta obsesión de empezar a entender cómo iba yo a empezar a crear ese personaje tan natural que yo en el fondo sabía que era eso, pero que por falta de experiencia, de conocimientos, de oportunidades o de situaciones no lo había experimentado. Entonces, claro, empecé a experimentar esto. Bueno, entonces comprémonos unos tacones de este estilo, cómprate una prenda de este estilo, muestra tus hombros, empieza a ser consciente de los movimientos. Por eso digo que gracias a Dios el arte llegó a mi vida para ser como ese amparo y esa herramienta tan potente de poder hacer esta transformación de esa Paola que se quería construir. Porque en definitiva yo digo que la Paola que era atrás, miedosa, con orgullo, con esas características y esa personalidad que la frenaba tanto, era por el miedo a ser ella misma, por el miedo a demostrarse lo que quería ser, que si era una niña, una persona tierna, dulce, que quería ser amada, ser escuchada, ser elegida, pero no por el tema de para los demás, sino para ella misma. Entonces acá empieza ese trabajo de apoyarme mucho de las artes, de las clases. Cuando iba a clase de danza, más lo reforzaba cuando estaba haciendo la clase. Entonces, claro, de pronto ya mis compañeros me conocían de una manera y verme actuar de otra también para ellos era como, no sé, siento que era como, sí, pero ella no es así, o como, pues es como que tú de un día para otro alguien te trate mal y al otro día te diga, ay no, es que cambié, soy esta otra y no, ya, o sea, mi vida es otra. Tú puedes decir como, ok, no te voy a decir que no te juzgo, pero pues queda un precedente atrás de que no sé, me suena falso. Y en el tiempo tú tienes que mantenerlo y sostenerlo, que es la parte que más cuesta, como salir al mundo y demostrar eso que realmente tú quieres ser. Salir y demostrar eso que tú quieres ser al mundo es como la parte más dura, y sostenerla en el día a día de que no importa lo que digan, no importa lo que piensen, hasta lo que yo pueda pensar que digan, porque es un proceso que tengo que pasar de incomodidad. ¿Por qué? Porque no he experimentado esto, lo de ser femenina o
ponerme este vestido, o en la clase de danza, entonces demostrarme más femenina y demostrármelo y yo irlo integrando en esta nueva identidad. Y me siento incómoda porque, a ver, una cosa es que tú bailes sola en tu casa y otra es que estés en clase con 15 personas, 10 personas que de pronto te conocen ya de tiempo atrás porque llevas varios semestres y entonces empiezas de un momento a otro como a tener otro tipo de acciones, pues es incómodo porque la gente también te observa y así tú tampoco te entiendas, los otros tampoco, y tú dices, pasas por un momento, es un momento muy crucial cuando estás haciendo este cambio de identidad, donde te sientes como desidentificado, como que no soy esto, pero tampoco soy esto, porque, a ver, estoy dejando de ser lo que siempre soy, pero no sé quién soy porque todavía no lo he podido incorporar en mí. Entonces hay un proceso que es muy, muy incómodo pasar de esa identidad a la nueva, de poderse apropiar de esa nueva identidad, pero igual, aún así, con esa reprogramación, con las clases, como que era el momento, tenía la oportunidad para poderlo reafirmar y dejar ese precedente. Entonces, en el día a día yo me sentía más cómoda, me sentía más femenina, me nacía más, me empezaron a gustar colores que antes no, como que hubo un tiempo donde me obsesioné con el rosa pastel así tipo Barbie, entonces para mí era como que, de hecho, tengo mis audífonos, no los tengo acá, son de Hello Kitty, es como el celular de Hello Kitty, es súper pinky, súper rosadito, pero para mí era como wow, todo lo que yo quise de niña que no tuve, o que no se me pudo dar, o que por pena, porque crecí con muchos hombres alrededor, no lo pude disfrutar porque veía Goku, porque veía o jugaba piquis o canicas, o porque veía jugaba era fútbol y jugaba era a lucha libre. Entonces para mí esa parte yo me la estaba disfrutando al 100%, o sea, yo me estaba dejando explorar esa niña que en algún punto reprimí porque tal vez no estaba en el entorno y después hacerlo era como costaba hasta ahorita y sigo disfrutándome cada momento de este proceso en que voy reforzándome más cosas. Y algo que hace poco me pasó y algo que hace poco, sí, o sea, verdad, me di cuenta de que nosotros vamos a tener muchos cambios de identidad constantemente porque sí, ahora eres femenina, pero entonces hay que incorporar esto porque ya esto es un logro, entonces ahora quiero ser femenina y sensual, entonces ahora empieza a moldear esa sensualidad que tú quieres sin que se vea exagerado, sin que pase a ser burdo, sin que, si me entiendes, empiezas a incorporar más cosas. Entonces tal vez en el tiempo atrás yo me preocupé mucho por crear mi identidad como la mujer que yo quiero ser para poder ir tras sus sueños. Entonces es una Paola súper disciplinada, va al gimnasio, se cuida con la alimentación, toma demasiada agua, no toma, no fuma, no sale pues de rumba. También quería tener amistades de calidad, quería tener un entorno que me empezara a mostrar otras cosas, quería empezar a invertir, quería empezar a crear marca personal, empezar a pagar mentores, o sea, eran muchas cosas que yo tenía que cambiar y que tenía que empezar a incorporar en esta nueva identidad, que si yo no la hubiera cambiado casi 2 años que duré en ese proceso, que pues hoy en día digo como, wow, miro el proceso, pero pues en ese momento me costó tanto tiempo porque era una cosa sobre aprender y aprender una cosa sobre otra, pero hoy miro para atrás y digo como, uff, todo lo anotaba, lo tengo como en un diario, digo, es como mi manual y ya lo hago muy fácil. Esa es una habilidad que agarré de poder cambiar de identidad, no porque siga siendo, me convierta en otra persona, es como cambiar la identidad, es poder agregar y dejar hábitos muy rápidos porque entiendo el proceso de hacer. Nosotros los actores tenemos esa habilidad de poder trabajar en nuestra mente subconsciente para poder reprogramar y poder trabajar eso para crear otros personajes. Entonces se nos da muy, muy, muy fácil. Y tuve la ventaja de poderlo ver y empezar a tener estas herramientas y a trabajarlo. Ahorita también estoy pasando como un proceso fuerte de cambio de identidad porque listo, ya construí esta personalidad que se mueve en todo su entorno y que vaya donde vaya, ella ya tiene sus principios. Me costó mucho el amor propio, amarme, valorarme, poner límites, alejarme de personas. O sea, fue un cambio muy drástico, pero lo logré. Entonces ya se construyó esta identidad, este personaje que hoy en día está haciendo esto, de poder hablar con tranquilidad en cámara de sus procesos sin miedo.
pero que también ahora está pasando de, ahora estoy construyendo la identidad de una mujer que se quiere ver emprendedora, empresaria, crear muchas cosas y sobre todo no dejar que las creencias colectivas, pues, del entorno y más el artístico, como que me invadan, porque esto es algo que pasa muy seguido y es como que al artista, no es que le cuesta, no es que el artista se ve sin plata, no es que el artista se muere de hambre, no es que el artista, y yo decía como, no quiero coger esa creencia, ¿verdad? O sea, me está afectando porque no esa es la realidad que yo percibo. Para mí no es así y no va a ser así. No lo acepto. Me niego rotundamente a aceptarlo. Entonces, ahorita estoy pasando por este cambio de creé mi identidad y ahora esta nueva identidad me pide más y quiere emprender, quiere sacar proyectos, quiere verse en otras facetas. Y claro, entonces ahora me está sacando y me está retando a accionar un poco más y estoy viviendo ese cambio ahí como poco a poco y es lo que quiero como ir mostrando naturalmente. ¿Qué pasa? Porque todos hablan de cambia tu identidad para la manifestación, pero realmente cuando viene desde algo muy teórico o muy bien aterrizado, cambiar la identidad es un tema de, de tener una como idea clara y aterrizada de cuándo quito, cuándo pongo, de qué me amparo, de qué me apoyo, qué herramienta me puede servir para reforzar e integrar en esta nueva mentalidad de la identidad, porque ya lo que me gustaba antes ya no me gusta, pero entonces ahora estoy descubriendo otros gustos que al principio se sienten incómodos, estará bien, estará mal. Es un tema muy complejo, pero bueno, nada, quería compartirte esta parte sobre lo que es el cambio de identidad y pues por lo que he pasado yo y todos estos procesos. Entonces, pues todo al natural y crudo como es. Hoy quería como abrir espacio a esto, pero estaré hablando sobre diferentes situaciones de las que pasé en este cambio de identidad pasado. Ahorita estoy como en un proceso de emprender, ya pago mentores, me estoy involucrando mucho con mi mente, de invertir y escuchar otras personas que están en esa vida que yo quiero y que me pueden dar esa ósmosis de poder entender y no sentirme limitada e ir accionando más hacia eso. Pero pues voy a ir también compartiendo episodios de mi vida cuando empecé a incorporar esta nueva identidad de Paola femenina que se siente cómoda, que se ama, que tiene seguridad, que piensa, que no reacciona desde el instinto animal, sino ya tiene un nivel de conciencia muy elevado y cómo se fue incorporando todo esto, porque sé que le puede ayudar a muchas personas para que el proceso sea más fácil. Y entiéndelo, si lo estás viendo ahorita, entiende que el proceso que estás pasando te está enseñando, ¿sí? Y que estás haciendo lo que puedes con las herramientas que tienes. No te juzgues, no te critiques, no te condenes, no te fusiles a ti misma. Si ahorita sientes que eres tu propia verduga, tu propio verdugo, si sientes que ahorita eres tu propia enemiga, que no te aceptas, que no te quieres, que no estás conforme con lo que eres, llévate esto de que has hecho lo que has podido con esta personalidad que viene de la sobrevivencia, que te mantuvo a salvo, que solo hizo lo que pudo con esas herramientas, pero que tienes todo el derecho y la posibilidad de reprogramarte, de empezar a cambiar, de empezar a crear una nueva identidad. Estaremos por acá viéndonos y gracias si llegaste hasta aquí. Deja un emoji, siempre lo dejo así como de si llegaron hasta el final y dejan algún emoji es porque llegaron hasta el final y digo gracias de verdad por llegar hasta acá. Esto me hace sentir que sí le puede aportar a la gente y en algún punto a mí me hubiera gustado escuchar a alguien como yo, de verdad. Me hubiera gustado escuchar a alguien como yo para que me diera luz, porque pasé tiempos muy difíciles y muy oscuros donde no había salida, no había salida y es lo peor. Hoy en día digo que me amo demasiado, me valoro y me honro en cada proceso. Y bueno, dejemos un emoji de varita mágica y un dinosaurio. Tal vez, si llegaste hasta acá, me hace sentir que sí tuvo un hilo y que te atrapó esta historia, esta conversación y que bueno, me motiva a seguir subiendo más. Bueno, igual estaré haciendo, con mis mentores estamos trabajando mucho eso de acción masiva imperfecta, soltar la perfección. Y eso es algo de lo que me siento muy tranquila y por eso sigo invirtiendo en mi mente porque sí vale la pena hacer el cambio. Y bueno, mi nombre es Paola Gómez, yo soy artista, soy actriz, soy cantante, quiero hacer muchas cosas grandes y nada, estaré documentando un proceso muy al natural de cómo se vive todo esto. Chao, chao.